En 1988, una mujer rompió 40 años de silencio. Era enfermera. Había estado presente en el aeródromo militar de Roswell en julio de 1947. Había estado dentro de la habitación, y antes de que el ser que yacía sobre la mesa muriera, antes de que aquello, fuera lo que fuera, dejara de respirar, comunicó algo. No fue una advertencia, no fueron coordenadas, no fue una confesión sobre el lugar del que venía. Hizo una pregunta, una sola pregunta. Y lo que ese ser quería saber me persigue desde la primera vez que lo escuché. Quiero empezar dentro de la habitación, no con el choque, no con el campo de restos en las afueras de Roswell, Nuevo México, no con el ranchero William Brazel descubriendo algo en su propiedad la mañana del 3 de julio de 1947. No con el primer comunicado de prensa del grupo de bombardeo 509. Aquel que usó la expresión disco volador antes de que la historia cambiara de la noche a la mañana. Quiero empezar donde empezó la enfermera, en una habitación que ella describió como fría, deliberadamente fría, fría de una manera que, según sus propias palabras, se parecía menos a un control de temperatura y más a una intención. Su nombre, tal como aparece en una entrevista grabada en Tucson, Arizona, el 14 de septiembre de 1988, figura únicamente como Margaret, sin apellido. El entrevistador, un investigador privado llamado Dr. Carl Fenwick, cuyas notas y grabaciones fueron donadas más tarde a un pequeño archivo de Albuquerque, aceptó esas condiciones. Margaret tenía 63 años cuando concedió la entrevista. Había sido enfermera militar destinada al aeródromo del ejército en Roswell desde la primavera de 1947. Había firmado documentos, muchos documentos que describió como distintos de cualquier acuerdo de confidencialidad militar estándar que hubiera visto antes o después. Y había guardado silencio durante 41 años. ¿Qué rompe un silencio de 41 años? Esa fue la primera pregunta que me hice cuando escuché la grabación de Fenwick por primera vez. ¿Qué es lo que mueve finalmente a una persona del silencio a la palabra? La respuesta de Margaret, cuando Fenwick se lo preguntó de frente, fue simple. Me estoy muriendo, y no quiero llevármelo conmigo. Le habían diagnosticado cáncer de páncreas a principios de 1988. Murió en febrero de 1989, unos 5 meses después de que se grabara la entrevista. El Dr. Fenwick también falleció desde entonces. El archivo de Albuquerque, la colección de investigación de fenómenos anómalos del suroeste, que funcionaba en un edificio pequeño de la avenida Marble, cerró en 2003 en circunstancias que fueron, como mínimo, mal documentadas. Lo que queda es una transcripción parcial. Una única copia en casete de fidelidad dudosa y un puñado de notas manuscritas de Fenwick que fueron fotocopiadas y repartidas entre un círculo reducido de investigadores antes de que el archivo cerrara sus puertas. Cuanto más se profundiza en el origen de estos materiales, mejor se entiende por qué esta historia nunca llegó a la conversación general. No porque le falte sustancia, sino porque la cadena de documentación quedó interrumpida en casi todos los puntos imaginables. Eso o es una coincidencia extraordinaria o no es ninguna coincidencia en absoluto. En la transcripción de la entrevista, Margaret no dedica mucho tiempo a la cuestión de qué aspecto tenía el ser. Lo describe como algo casi secundario, lo cual ya resulta llamativo por sí mismo. Una mujer que ha cargado con una imagen en la cabeza durante 4 décadas y la imagen no es lo que se lleva consigo, se lleva la atmósfera, la sensación de la habitación. La llamaron, dice, no como asistente médica principal, sino como observadora secundaria. Había médicos presentes, médicos militares, al menos 2, quizá 3. No estaba segura, porque su atención lo admite, no estaba puesta en los humanos de la habitación. Estaba situada cerca de lo que describió como la esquina superior izquierda del espacio, lo bastante cerca para ver con claridad, lo bastante lejos para permanecer al margen. Su función, según ella la entendía, era registrar los signos vitales en un dispositivo de monitoreo secundario. Le habían dado una información mínima. Le dijeron que había ocurrido un accidente que involucraba a personal extranjero. Personal extranjero. Vale la pena detenerse un momento en esa expresión. Es la clase de frase diseñada para ser técnicamente exacta,
y no comunicar prácticamente nada. Y Margaret dijo que al principio la aceptó, porque aceptar era el camino de menor resistencia en el ambiente militar de 1947. No se preguntaba, se informaba, se registraba, se mantenían los ojos en los instrumentos, hasta que levantó la vista. El ser, dice, medía aproximadamente 4 pies y medio de largo, poco más de 1,30 m. Estaba sobre una mesa, aunque no en el sentido médico convencional, sino sobre una superficie metálica plana que ella no había visto nunca en ningún hospital ni en ninguna instalación médica de la base. Su piel, y aquí ella hace una pausa en la grabación, y esa pausa se escucha 4 segundos completos de silencio antes de continuar. Su piel parecía grisácea y lisa, sin poros visibles, sin la textura del tejido humano. La cabeza era desproporcionadamente grande. Los ojos, dijo, estaban cerrados o casi cerrados. Las manos, y mencionó específicamente las manos, volvió a ellas 2 veces. Tenían 4 dedos alargados y sin uñas visibles. No observó heridas evidentes, ni laceraciones ni quemaduras. Lo que fuera que había herido a ese ser no se veía en su superficie. Lo que sí describe con detalle es su respiración. Superficial, irregular y acompañada, dijo, de un sonido que durante años le costó caracterizar. En 1988 se decidió por esta descripción como un sonido que uno escucha dentro de la propia cabeza, no afuera, adentro, y ella no fue la única que lo oyó. Uno de los médicos militares se apartó de la mesa. Margaret lo notó de manera específica. Un médico militar entrenado, un hombre que habría visto heridas de campo de batalla, que habría operado bajo presión y retrocedió, se apartó de la mesa. ¿Por qué? Nunca lo supo. Él no le habló después. Nadie en esa habitación le habló después. La escoltaron afuera, la interrogaron en menos de 12 minutos y le ordenaron volver a sus tareas habituales. Todo el episodio, en lo que respecta a su expediente oficial de servicio, no ocurrió nunca. Aquí necesito bajar el ritmo, porque todo lo que he descrito hasta ahora, la habitación, el ser, la extraña acústica de su respiración, todo eso es en cierto sentido casi estándar dentro del cuerpo de testimonios sobre Roswell. Hay otros testigos. Hay otros relatos de la habitación fría, de la mesa metálica, de la cabeza grande, del silencio posterior. Los contornos de esta historia son, dentro de esa comunidad de investigación en particular, familiares. Lo que no es familiar es lo que Margaret describe a continuación. Aproximadamente entre 12 y 15 minutos después de entrar en la habitación, ella lo estimó más tarde, porque no llevaba reloj y el dispositivo de monitoreo no tenía ningún reloj visible. La condición del ser cambió. Su respiración, ya irregular, empezó a hacerse mucho más lenta. El sonido que ella describía como interno se volvió más débil. Uno de los médicos se movió hacia la cabecera de la mesa. Hubo comunicación entre el personal médico, en un tono bajo que ella no alcanzó a escuchar del todo. Y entonces los ojos del ser se abrieron. No del todo, en eso fue enfática. No completamente abiertos, una apertura parcial, suficiente. Dijo que tuvo la certeza inmediata, visceral, de que estaba consciente, no recuperando la conciencia, ya consciente, ya al tanto de la habitación, al tanto de las personas que había dentro de ella. Dijo que sintió esto como una sensación física, no de manera metafórica. Lo describió como una presión detrás del esternón. La forma en que uno podría sentir el retumbar subsónico de una explosión lejana antes de llegar a oírla. Una presencia, una inteligencia, algo que la registraba a ella específicamente en su esquina de la habitación, desde el otro lado del espacio. Y entonces, y esto es lo que Margaret cargó durante 41 años, aquello comunicó, no con palabras. No con ninguna estructura de lenguaje que ella reconociera. Más tarde le dijo a Fenwick que creía que los médicos más cercanos a la mesa habían recibido algo más completo, más complejo. Lo que llegó hasta ella, a su distancia, fue lo que solo podía describir como una impresión, una forma emocional, la manera en que a veces uno despierta de un sueño sin recordar las imágenes, pero conservando intacta la sensación del sueño. La impresión que recibió era una pregunta, no una afirmación, no una advertencia, una pregunta. Estaba segura de la distinción porque, y esta es su formulación, recogida palabra por palabra en la transcripción de Fenwick, una pregunta tiene una forma distinta de la que tiene una respuesta. Esto tenía esa forma, la forma abierta.
Se quedó un momento en silencio durante la entrevista antes de continuar. Entonces dijo, quería saber si nosotros sabíamos, si teníamos alguna idea todavía, si entendíamos lo que éramos. Vale la pena repetirlo, si entendíamos lo que éramos, no quiénes, no dónde, no cómo, qué. La pregunta, tal como Margaret la recibió, tal como se registró en ese procesamiento prelingüístico que ocurre por debajo del pensamiento consciente, era ontológica, no era estratégica, no era territorial, no era la pregunta de una especie evaluando una amenaza o un recurso, era la pregunta que uno le hace a algo que considera, tal vez, no del todo formado, no completo, una pregunta de reconocimiento. ¿Sabes lo que eres? He pasado mucho tiempo sentado con esa pregunta, y cuanto más tiempo paso con ella, más se resiste a cualquier interpretación cómoda, porque pensemos en lo que esa pregunta implica. Pensemos en lo que ese ser tendría que creer sobre nosotros, sobre la humanidad, para hacerla en ese contexto. Muriendo sobre una mesa, en una habitación fría de Nuevo México, rodeado de personal militar con instrumentos en los últimos minutos de su vida. Y la pregunta que lanza la habitación no es ayúdenme, ni por qué, ni siquiera quiénes son ustedes. La pregunta es si nosotros nos entendemos a nosotros mismos. Eso plantea una pregunta simple pero crítica por sí sola. ¿Qué sabía ese ser sobre nosotros para formular esa consulta en particular? Margaret le contó a Fenwick que no durmió bien durante 11 años después del incidente, que desarrolló lo que su médico personal caracterizó como una condición auditiva anómala persistente. Un sonido bajo e intermitente que escuchaba internamente, no externamente, que comenzó 3 semanas después del incidente y que no se resolvió del todo hasta 1958. Su médico lo atribuyó a un tinnitus. Ella lo atribuía a otra cosa. Nunca especificó a qué. Fenwick anotó en sus márgenes manuscritos de la transcripción que ella se mostró visiblemente afectada en ese punto de la conversación, y que decidió no insistir. Dibujó un signo de interrogación junto a la palabra tinnitus y lo subrayó 2 veces. Aquí es donde la explicación oficial no solo se dobla, se rompe. Si el relato de Margaret es una invención notablemente específica. Los detalles que aporta sobre la distribución de la instalación médica del aeródromo del ejército en Roswell en julio de 1947, las dimensiones de los pasillos, la ubicación de ciertas salas auxiliares respecto al edificio principal de la enfermería, el tipo de equipo de monitoreo en uso. Todo eso fue cotejado por Fenwick y más tarde por al menos 2 investigadores independientes con acceso a planos desclasificados de la base de finales de los años 40. Los detalles espaciales encajan, no de forma aproximada, de forma específica. También describe el olor de la habitación, antiséptico dice, pero por debajo había algo más, algo orgánico, no humano, que comparó con el olor de una playa en marea baja en pleno invierno, sal fría y algo vivo por debajo. Otros 2 testigos de Roswell, entrevistados de manera independiente y sin ningún contacto aparente con el relato de Margaret, han usado descripciones olfativas notablemente parecidas. Uno de ellos, un cabo retirado del ejército cuya entrevista fue grabada en Flagstaff en 1991, lo describió como el océano en el lugar equivocado. El patrón se repite aquí con una regularidad difícil de explicar. Testigos que no se conocen entre sí, testigos sin ningún contacto documentado, testigos que describen los mismos detalles sensoriales periféricos con los mismos términos, y después, casi de manera uniforme, los documentos desaparecen, los traslados se pierden. Las asignaciones desaparecen de los expedientes personales. El expediente de servicio de Margaret, correspondiente al periodo de junio a septiembre de 1947, tiene un vacío. Fenwick lo hizo constar. Había contactado con el Centro Nacional de Registros de Personal en San Luis, el mismo centro destruido en parte por un incendio en 1973, un incendio que consumió una cantidad estimada de entre 16 y 18 millones de expedientes de personal militar. Los registros de Margaret figuran entre los catalogados como irrecuperables.
junto con los de aproximadamente otras 12 personas vinculadas a Roswell, cuyos nombres aparecen en la documentación temprana de los investigadores de los años 70 y 80. 12, todos irrecuperables, todos de la misma ventana de tiempo, todos de la misma instalación. ¿Cuáles son las probabilidades estadísticas de algo así? No lo pregunto de forma retórica, lo pregunto en serio, porque una vez que uno calcula la probabilidad de ese agrupamiento, una vez que uno se sienta de verdad con las matemáticas del asunto, la explicación de una pérdida archivística aleatoria se vuelve cada vez más frágil, casi imposiblemente frágil. Margaret no fue, según parece, la única persona que afirma haber recibido algo en aquella habitación. En un documento que circuló de manera privada entre una pequeña red de investigadores de fenómenos anómalos, en 1994, un documento al que accedí a través de una fuente secundaria y cuyo autor original sigue siendo desconocido. Hay una breve referencia a un segundo observador médico presente durante los minutos finales de lo que el documento llama el sujeto biológico primario de Roswell. De ese segundo observador solo se dan las iniciales. Se lo describe como alguien que experimentó una impresión intrusiva persistente después del incidente, caracterizada como una pregunta sin resolver. Un fragmento cognitivo que no podía procesarse ni descargarse de manera consciente. Según se informa, Lekeguisien buscó evaluación psiquiátrica en 3 ocasiones distintas entre 1948 y 1954. El motivo de consulta, en los 3 casos, fue descrito por los médicos que lo atendieron como una fijación ideacional recurrente de origen desconocido. La nota de uno de esos médicos, citada en el documento de 1994, dice así: el paciente refiere la sensación de que algo le pregunta algo que no puede responder, desde una fuente que no puede identificar, en un momento que describe como decisivo, que algo le pregunta algo que no puede responder. Esa formulación, en una evaluación psiquiátrica de 1951, antes de que la palabra Roswell hubiera entrado en la conciencia pública, antes de que ninguno de los relatos de los testigos se hubiera hecho público, antes de que la historia tuviera una forma que alguien pudiera absorber y repetir de manera inconsciente. Y aquí viene la parte más extraña. La fijación ideacional que el Pentía describió a su psiquiatra, la impresión recurrente de estar siendo interrogado, se centraba, según el documento de 1994, en un territorio conceptual muy específico, no en la ubicación, no en la identidad, sino en la naturaleza de la especie humana. ¿Qué era la humanidad? ¿En qué se estaba convirtiendo? ¿Qué podía haber que no entendiera sobre sí misma? La misma pregunta, desde un segundo receptor, documentada en un contexto clínico, de forma independiente. Una vez que uno lo ve, ya no puede apartarse de ello. La grabación de Fenwick termina de manera abrupta, no con una conclusión, no con una declaración final de Margaret, no con una despedida entre entrevistador y entrevistada. Simplemente se detiene a mitad de una frase, según indica la transcripción. Las notas de Fenwick no explican por qué. Hay un asterisco manuscrito al pie de la última página de la transcripción y debajo, con letra más pequeña, fallo del equipo, el resto no quedó grabado, fallo del equipo. En el momento exacto en que Margaret, si el orden de la transcripción es correcto, aparentemente empezaba a describir lo que pasó en la habitación después de que los ojos del ser se cerraran de nuevo, después de que la pregunta hubiera sido recibida, después de que se completara la transmisión, fuera lo que fuera. El silencio que sigue a ese asterisco es, a su manera, tan estruendoso como cualquier cosa de la grabación que lo precede. Los investigadores que han manipulado el casete original de Fenwick, la única copia de audio que sobrevive, informan que la cinta no muestra señales de manipulación ni de borrado deliberado. El patrón de degradación es coherente con un fallo genuino de grabación. La velocidad fluctúa, la calidad del audio se deteriora a lo largo de los últimos 30 segundos de material grabado, y después la señal simplemente desaparece, lo cual podría no significar nada. Las cintas magnéticas fallan, los equipos fallan. Esto era 1988, no 2026, o podría significar algo mucho más específico.
Podría significar que lo que Margaret dijo a continuación, lo que describió que había ocurrido en la habitación después de aquella transmisión final, simplemente ya no existe, no está oculto, no está clasificado, no está suprimido. Desapareció la entropía ordinaria del mundo físico haciendo lo que hace, borrando aquello que no se puede archivar, que no se puede desclasificar, que no puede gestionar ningún mecanismo humano. El universo, a veces lo parece, tiene su propia política de archivo. Sigo volviendo a la pregunta en sí, a esa forma. ¿Entiendes lo que eres? Si intento pensarlo desde la perspectiva de una especie que había viajado por los medios que fueran, para llegar a este planeta en particular en este momento en particular de mediados del siglo XX, una especie que nos había observado presumiblemente durante algún tiempo antes de llegar, o al menos desde el instante en que llegó. Una especie lo bastante inteligente como para recorrer la distancia que separaba su origen del nuestro, y en sus momentos finales, herida, moribunda, sola en una habitación fría de un mundo ajeno, rodeada de seres a los que había venido o a los que la habían enviado a investigar. El mensaje que elige transmitir no es una súplica, ni una advertencia, ni unas coordenadas, ni una declaración. Es una pregunta sobre nuestro propio autoconocimiento. ¿Por qué esa pregunta? ¿Qué implica esa pregunta sobre lo que encontraron cuando nos miraron? ¿Qué distancia habían identificado entre lo que somos y lo que creemos ser? ¿Qué reveló su observación de la humanidad para provocar, en el último aliento de una conciencia agonizante, no un venimos en paz, ni un venimos a hacerles daño, ni ninguna de las cosas que nuestra ciencia ficción nos ha entrenado para esperar, sino eso, solo eso? ¿Saben lo que son? Margaret murió en febrero de 1989, se llevó consigo todo lo que vino después del asterisco. Se llevó consigo 41 años procesando una pregunta que no tiene marco en la filosofía humana. Una pregunta llegada desde fuera de nuestra atmósfera conceptual, dirigida hacia adentro, apuntada al núcleo de nuestra comprensión de nosotros mismos. Las notas del Dr. Fenwick no están. El archivo no está. Los registros psiquiátricos de las si alguna vez existieron más allá del documento de 1994, no han aparecido. El ser que estaba sobre la mesa en aquella habitación fría de Roswell en julio de 1947 no está, ya sea incinerado, conservado o algo completamente distinto. No hay ningún registro público que diga nada verificable. Lo que queda es la pregunta. Y las preguntas, a diferencia de los registros, no se pueden archivar, no se pueden clasificar, no se pueden destruir con un incendio, ni con un fallo de equipo, ni con la administración cuidadosa de la memoria institucional. Una pregunta, una vez transmitida, persiste, se propaga. Llega a mentes nuevas a través de viejas grabaciones en cinta, a través de transcripciones fotocopiadas, a través de las notas manuscritas de un investigador que subrayó una palabra 2 veces y puso un signo de interrogación al lado. Llega hasta aquí en este momento a nuestra mente. ¿Qué otras preguntas tenía? ¿Qué más quería saber sobre nosotros, sobre lo que somos, sobre el espacio que hay entre lo que creemos ser y lo que realmente somos, que nunca alcanzó a transmitir? ¿Qué recibieron los médicos más cercanos a la mesa que Margaret en su esquina solo pudo percibir en parte? ¿Qué pasó, 6 años intentando explicarle a unos psiquiatras que no tenían ningún marco para la respuesta? Y quizá lo más perturbador de todo, ¿qué significaría si la pregunta no fuera retórica? ¿Qué significaría si el ser que moría sobre una mesa, a 40 pies bajo tierra y a 40 años luz de donde fuera que hubiera empezado, estuviera preguntando de verdad, genuinamente incierto, esperando genuinamente en esos momentos finales para ver si ya lo habíamos descubierto? ¿Y qué significa que en 79 años todavía no hayamos respondido?